Atrás espera Godoy. Rambervera por la derecha. Autoriza Benítez en marcha. Rubinho Sportivo Luqueño. Juega para Jiménez, que ya levanta, busca de Villalba, fuerte el envío, Cristaldo no llegó, sí, Villalba, carga fondo de cancha, vendrá al centro, bajo, Ceballos atropella, dejó pasar, ahora recuperó, va Ceballos, se le engancha, remata al arco, el arquero termina sacando y la pelota al córner, buena respuesta de Torres Sagasti, remate de Ceballos, estaba el primero. Lateral que se hace, Jiménez para jugar. Insiste Ceballos, va al centro para Marín con peligro. Marca la defensa, remata el arco de zurda. Torres Sagasti acompaña con la vista y la pelota fuera. Aquí llegó Rambervera, señores. Era Villalba el último de empujar el balón. Será salida, corresponde al conjunto ñuense después de esta magnífica acción. Luchando Estigarribia, saltó y ganó Campuzano de cabeza. Metió a Chucarro sobre la punta. Ortega llegó a Chucarro, picó, primero en camino, sale el arquero con peligro. Centurión se queda con la pelota donde se metía Chucarro. Centurión llegó a tiempo, a Chucarro se dio cuenta que no llegaba, por eso se estiró. Todo bien Centurión también. Tigariosa. Para Vladimir Marín de primera, metió, qué linda pelota para Quiñón, primero en camino. Va Quiñón, le pegó. Torres Sagasti tapa. Estaba el primero del Sportivo Luqueño. De vuelta a la acción, rápida, con varios toques, jugada colectiva. De esas que se ensayan, que salen bien a un toque, y además el arquero se termina tapando una pelota importante porque Quiñones estaba solo. A Chucarro se quedó, intentó Ortega, se viene Ortega, metió el enganche, la pelota rebotó, quedó por el costado para Martínez, llegó Martínez, le va a pegar Martínez, Centurión al costado, Estigarribia de vuelta, recoge el rebote, vendrá al centro, Estigarribia, manotazo del arquero, a Chucarro por el área, a ver quién acompaña, centro bajo y termina sacando la defensa pero con infracción, habrá salida para Sportivo Luqueño, se acaba de salvar, llegó Martínez, buena respuesta de Centurión. Bueno, ya ha sido exigido Centurión a lo largo del partido, aquí sobre todo en esta con el remate de Jiménez, porque la pelota pica en el camino y eso complica de algún modo al arquero, que hace lo correcto, tirar la pelota hacia el costado. La pelota, Godoy jugó para Marín, Marín apunta, no se decide, tocó para Ceballos, apuntó, se pegó de zurda, Marín llegó, remate desviado y afuera, increíble situación, lo que se perdió Sportivo Luqueño, me pareció un remate pifiado de Ceballos, buscando el arco, pero le salió pifiado, en el camino se encontró con el remate Marín habilitado y la pelota fuera. De esa conexión que tanto se hablaba de Marín y de Pablo Ceballos, aquí se da casi de forma fortuita, porque en realidad lo que hace Ceballos es buscar el arco, pero le termina saliendo la habilitación a Vladimir Marín, que se lo pierde de forma increíble. Estamos llegando al minuto 45, el tiempo de juego de Coca-Cola, aquí en Arboleda va a sacar Centurión. Ya repone el arquero, arriba la pelota, ¿cuánto de adición? 1 minuto. Arriba el envío, Torres Sagasti, manotea ahí la pelota al córner. De arco a arco, señores, Centurión y manotazo de Torres Sagasti al córner. Qué dirección tenía esa pelota. De vuelta, Centurión al arco directamente y Torres Sagasti, por las dudas hay que manotearla. Avanza, intenta de vuelta por el costado. Vendrá al centro al medio de Chucarro. Frente a la portería, se lo perdió el conjunto local. Yoñú ingresa con la camiseta 11, Héctor Bustamante en reemplazo de Ariel Estigarribia. A Chucarro no se decidió si ir con la derecha, si ir con la izquierda, y después la pelota ya lo terminó sobrepasando. La pelota arriba, golpe de cabeza de vuelta. Ceballos acompaña la jugada, cargando sobre la punta, ataca Luqueño. Ceballos para Rambervera. Vera abre bien por derecha. Intenta escapar Romero, sigue Romero con el balón, vino por abajo para Ceballos, atropelló, escapó, se metió Ceballos para primero, Ceballos tiró. ¡Gol! Sportivo Luqueño, Ceballos atropellando por el área, aparece metiéndose, levantando la vista, cruza el disparo que pega sobre el paro derecho, la pelota al fondo de la portería, Luqueño pasa al frente de la Arboleda, señores, demostrando esta buena racha de Luqueño, viene de superar a Cerro, ahora lo hace de visita frente al cuadro ñuense, por Pablo Ceballos, Sportivo Luqueño 1, Rubinho 0. Cristaldo para jugar. Arriba la pelota Chucarro para acompañar, bajando al medio con peligro el remate potente. Lamiendo el travesaño, el disparo de Viera. Aquí llegó Rubinho cerca del empate. Cabezazo al medio, Marín acompaña la jugada, habilitado Ceballos con peligro, parte sobre la punta. Va Ceballos, carga para Luqueño. Ceballos con la pelota, habilitado, mete el enganche, Ceballos segundo camino, Ceballos para Marín. Cabecera del área por el costado ahora. Divani se perfila, tiró. Torres Sagasti al córner.
Bueno, participó todo el frente de ataque de Luqueño con Ceballos, con Marín de un lado para el otro. Ceballos al medio Marín. Marín tenía mucha gente como para sacar un remate. La mejor opción era Guido Divani. Autoriza Benítez. Tiro libre, va Cristaldo, apunta y tira el remate por medio, se desvía. ¡Gol!